Muy buenos días, soy Tito Martínez y hoy día 31 de octubre del 2024 os voy a dar la tercera parte de respuesta a los falsos cristianos pentecostalocos, como por ejemplo Isaac Fuentes. Estamos analizando a la luz de las Escrituras un vídeo de hace unos días. Es un debate que tuvo con un falso testigo de Jehová sobre el tema del don de lenguas. El don de lenguas que, como ya hemos estado viendo, se menciona en algunos pasajes del Nuevo Testamento, como el libro de los Hechos, o en la primera epístola de Pablo a los Corintios, y era el don de idiomas. Era exactamente el mismo don de lenguas, eran idiomas humanos. Ya hemos estado viendo claramente a la luz de las Sagradas Escrituras, no era de ninguna manera la jerga diabólica, carnal, estúpida, sin sentido que hablan los falsos cristianos pentecostalocos, ya sea en sus cultos, en sus repugnantes y satánicos cultos, o sea en privado. Esa babosada sin sentido, sin significado alguno, que hablaba, por ejemplo, este endemoniado que fue este falso evangelista de Puerto Rico llamado Gigi Ávila. Estuvimos viendo bien clarito a la luz de las Escrituras como el verdadero don de lenguas era el don de idiomas, los idiomas humanos que hablaron, por ejemplo, los apóstoles el día de Pentecostés. Ahí en Jerusalén había miles y miles de israelitas que habían ido a esa fiesta a Jerusalén, eran israelitas procedentes de las diferentes regiones del Imperio Romano. El Imperio Romano era grandísimo y ahí hablaban diferentes idiomas. Entonces fueron a Jerusalén y ahí escucharon el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, cada uno en el idioma, en la lengua en la que había nacido. Escucharon el mensaje. Eso era el verdadero, es el verdadero don de lenguas. El don de hablar en idiomas humanos. Es lo que hicieron los apóstoles el día de Pentecostés. Los apóstoles no les comenzaron a hablar en lenguas angelicales, como dice, por ejemplo, este retrasado mental llamado Isaac Fuentes, que dice que eso es el idioma de los ángeles. De ninguna manera. Hechos capítulo 2 dice bien clarito qué tipo de lenguas, qué tipo de idiomas eran esos que hablaron los apóstoles. Eran idiomas humanos, no lenguas angelicales, absolutamente para nada. Ni mucho menos se pusieron a hablar los apóstoles en esa jerga babosa, estúpida, sin sentido, sin significado alguno, que hablan miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas pentecostalocos, como hacía Gigi Ávila. Eso no tiene que ver absolutamente nada, ni con el verdadero don de lenguas, ni con el idioma de los ángeles. Ya lo he demostrado en estos 3 vídeos. Cuando los ángeles aparecen en la Biblia hablando, siempre hablaban en idiomas humanos, idiomas que les pudieran entender. Que los ángeles puedan tener en los cielos su propio idioma, su propia lengua, eso yo no lo niego. Pero de ahí a decir que esa babosada estúpida, diabólica, carnal que hablan estos pobres desgraciados pentecostalocos, estos falsos cristianos, hay un abismo. Hace unas horas este mentiroso de Isaac Fuentes, este pentecostaloco, ha hecho un patético y un repugnante vídeo, un pequeño vídeo, en su cuenta de Facebook, en el cual en ese vídeo dice que los primeros cristianos hablaban en lenguas angelicales. Dice él que las lenguas angelicales son mencionadas en el libro del profeta Daniel capítulo 5, en este pasaje, mirad en este pasaje que os voy a leer. Se encuentra en Daniel capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 24. Repito, dice este chiflado, el evangeloco, este pentecostaloco Isaac Fuentes, que estos son lenguas angelicales. Entonces, dice verso 24, entonces desde su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
Entonces mandó Belsasar era el hijo del rey Nabucodonosor de Babilonia. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino, etcétera, etcétera. Bueno, pues el zumbao de Isa Fuentes dice que estas palabritas, mene, tekel, uparsin, mene, mene, tekel, uparsin, que esos son las lenguas angelicales, que es el idioma de los ángeles. Pero claro, como este es un pobre descerebrado, no sabe de lo que habla, es una persona que está enferma completamente de la cabeza, me he ido, que estoy aquí, como podéis ver, en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, las Word, y en estos comentarios, en este comentario concretamente, en el comentario de la Biblia Dios habla hoy, leemos así, sobre este verso 25, sobre estas palabritas. Estas palabras es un sentido propio, son los nombres de pesas y monedas antiguas. Mené, que significa mina. Tekel, que es igual a ciclo. Parsin, plural de peres. Media mina, es lo que significa. El texto bíblico relaciona las dos primeras palabras con los verbos maná y takal, que significan respectivamente medir y pesar. En cuanto a la tercera, se relaciona a un mismo tiempo con el verbo parás, que significa dividir. De este modo, la misteriosa inscripción resulta ser una profecía acerca de la suerte del imperio babilónico. Es decir, lo que ha dicho Isa Fuentes, este pobre retrasado, de que este es el idioma de los ángeles, que son las lenguas angelicales mencionada por el apóstol Pablo cuando dijo esas palabras de si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Bueno, pues este tarado ha hecho un estúpido escrito ahí en su Facebook, un vídeo, y dice que ese es el idioma de los ángeles, cuando acabamos de ver el verdadero significado de estas palabras, que no tiene que ver absolutamente nada con el idioma, con las lenguas de los ángeles. Pero hay más, hay otra sarta de estupideces que ha dicho este sujeto, Isa Fuentes, en ese patético vídeo, que le voy a responder. Hice un escrito, esta mañana he hecho un pequeño escrito respondiéndole a este soplagaitas pentecostaloco. En el Nuevo Testamento jamás aparece nadie hablando en lenguas angelicales, es decir, en idiomas angelicales. Esto que dice este sujeto es una burda mentira, eso de que los primeros cristianos hablaban en las lenguas angelicales, en el idioma de los ángeles, dice este tarado, es una burda mentira, es una mentira del diablo, son mentirosos patológicos, estos falsos cristianos pentecostalocos. Mirad, cuando Jesús dijo que hablarían nuevas lenguas, esto lo leemos ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creen, es decir, a los que en ese momento, esto ya lo expliqué ayer en el tercer vídeo, esto ya lo expliqué bien clarito, el significado verdadero de estas palabras de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, tiempo presente, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera. Eran esas señales las que hicieron sus apóstoles, no todos los cristianos. Cuando el Señor dijo que hablaría nuevas lenguas, ¿a qué se refería Jesús? Se refería al don de lenguas que hablaron los apóstoles en el día de Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2, y ya lo he explicado en los dos vídeos anteriores. El texto no está hablando de ningún tipo de lenguas angelicales por ninguna parte. Fíjese que Jesús jamás les dijo a sus apóstoles, en mi nombre, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre hablarán lenguas angelicales. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Para que veáis cómo mienten estos hijos del diablo, hijos del padre de la mentira, que son los pentecostalocos, como este sujeto, este tarado mental llamado Fuentes, Isaac Fuentes. Cristo jamás de los jamases dijo que sus apóstoles hablarían en lenguas angelicales. Lo que dice este sujeto en ese repugnante, en ese asqueroso vídeo que ha hecho, que ha publicado en su canal de Facebook, es una burda mentira. Este tío es un sujeto que está al servicio del padre de la mentira, de Satanás. Usted
Isaac Fuentes es un vulgar embustero, es un auténtico enfermo mental, porque Satanás le ha destrozado completamente el cerebro con esas babosadas, con esas falsas lenguas, con esas espantosas doctrinas de demonios que esas iglesias falsas evangelocas le han metido en su cabeza. Mire, dice usted que lo que hablaron eran en lenguas angelicales, los primeros cristianos. Jesús dijo que hablarían nuevas lenguas. Aquí tengo el escrito, lo que hice, aquí lo podéis leer. Dijo que hablarían nuevas lenguas, nuevos idiomas. Idiomas que no conocían evidentemente los apóstoles. No conocían, para ellos eran idiomas desconocidos, lenguas desconocidas. Por eso les dijo el Señor que hablarían nuevas lenguas. Idiomas extranjeros, que es precisamente lo que ocurrió el día de Pentecostés, cuando comenzaron a hablar en todos esos idiomas extranjeros, nuevas lenguas, desconocidas totalmente para ellos, y de esta manera les pudieron entender miles y miles de israelitas que venían de diferentes partes del Imperio Romano, fueron a Jerusalén, y ahí escucharon cada uno en su propia lengua, en su propio idioma, ese mensaje, las maravillas de Dios. Esas lenguas o idiomas que hablaron ahí los apóstoles, repito, eran idiomas humanos, tarado mental, no eran idiomas de los ángeles, no eran lenguas angelicales, eran nuevas lenguas evidentemente desconocidas para ellos, para los apóstoles. Ellos no conocían esos idiomas, pero sí los conocían aquellos que les escucharon, todos esos israelitas que venían de las diferentes partes del Imperio Romano. Jesús dijo que hablarían en esas nuevas lenguas, y la expresión nuevas lenguas significan sencillamente nuevos idiomas, es decir, idiomas humanos desconocidos para los apóstoles, que es exactamente lo que ocurrió el día de Pentecostés ahí en Jerusalén, como leemos en Hechos capítulo 2. Eran idiomas nuevos para ellos, eran lenguas que ellos no conocían. Solamente un subnormal o una persona endemoniada puede decir que el día de Pentecostés, escuche bien, los apóstoles pues se pusieron a hablar en idiomas angelicales, en el idioma de los ángeles. Eso solamente lo puede decir un auténtico retrasado mental, como por desgracia son estos falsos cristianos anormales que son los pentecostalocos. El texto bíblico dice bien clarito qué tipo de lenguas, qué tipo de idiomas eran los que hablaron los apóstoles el día de Pentecostés. Eran idiomas diferentes, idiomas de otras partes, de otros lugares del Imperio Romano, idiomas de diferentes países. Ahí lo explica, lo estuve explicando en el anterior vídeo cuando vimos Hechos capítulo 2. Luego este sujeto, este retrasado de Isaac Fuentes, cita la profecía del profeta Isaías cuando se dice que Dios hablaría al pueblo de Israel en lengua extraña, en un idioma extraño, en un lenguaje extranjero. Y dice Isaac Fuentes que esos idiomas extranjeros con los cuales Dios habló a Israel se refiere a lenguas angelicales. Hay que ser subnormal. Mira, sinceramente se lo digo a usted, Isaac Fuentes. Usted es un pobrecito subnormal. Hay que ser imbécil para decir semejante babosada, para decir la mamarrachada y la mentira del diablo que usted ha dicho. ¿Cuándo se cumplió esa profecía del profeta Isaías? Pues bien simple. Dice el texto de la profecía, dice que en otras lenguas y con otros labios hablaría a su pueblo, al pueblo de Israel, y ni aun así le harían caso a Dios. Es decir, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Pues se cumplió el día de Pentecostés, cuando fueron llenos los apóstoles del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas humanos, no lenguas angelicales, sino idiomas humanos, y esos israelitas, esos miles de israelitas que estaban en Jerusalén, les pudieron entender a los apóstoles, porque hablaban en esos idiomas que ellos habían aprendido desde niños en esas naciones de donde venían. Dios habló a los israelitas en esos idiomas extranjeros, todos esos que estaban ahí reunidos en Jerusalén. Decir que Dios habló al pueblo de Israel
con lenguas angelicales, en el idioma de los ángeles, como dicen estos retrasados mentales pentecostalocos, solamente lo puede enseñar un auténtico retrasado mental, un mentiroso patológico, enfermos mentales, como por ejemplo estos pentecostalocos. Y un ejemplo lo tenemos en esta pobre criatura que se llama Isaac Fuentes. Y respecto a la jerga babosa y sin sentido que habláis vosotros, los falsos cristianos pentecostalocos, ya sea en público, en vuestros repugnantes cultos, o en privado, ya sabéis, la babosada esa sin sentido, saca la masacarabinta, equim barrabataca, sacarrabatacrum, rabasa. Bueno, esto lo podéis ver en el primer vídeo que hice, en ese asqueroso vídeo de Gigi Ávila, de este sujeto endemoniado, de este falso evangelista al servicio de Satanás, lo que hizo ahí en ese estadio de fútbol. Dicen estos pobres desgraciados que eso es el idioma de los ángeles. Dicen que esa jerga babosa, que no significa absolutamente nada, es una jerga babosa, como si yo digo ahora saca la masiquembolacatacarracbatasón. Y digo que eso es el idioma de los ángeles, que eso son las lenguas angelicales. ¿Qué diríais? Pues que soy un subnormal, ¿verdad? Eso es lo que diríais. Bueno, pues eso es lo que sois vosotros, los falsos cristianos pentecostalocos, auténticos subnormales, al decir que esa babosada sin sentido y carnal que vosotros habláis es el idioma de los ángeles. Son las lenguas angelicales. Sois auténticos retrasados mentales que os vais a condenar al lago de fuego si antes no os arrepentís de todas vuestras mentiras, doctrinas de demonios y herejías que enseñáis. Sencillamente es una jerga, como he dicho, una jerga babosa, sin sentido, no tiene ningún significado, ninguna traducción. Eso no tiene que ver nada ni con el verdadero don de lenguas, que era el don de idiomas, hablar en idiomas humanos, o lenguas de los ángeles. La Biblia jamás aparece en los ángeles hablando en esa babosada. Simplemente es una burda y satánica falsificación del don de lenguas. Y repito, basta con escuchar a este desgraciado, a este endemoniado, a este sujeto endemoniado y repugnante que era Gigi Ávila, que engañó a millones de personas durante más de 50 años, predicando todas las espantosas doctrinas de demonios que predicaba, cómo hacía gala de ese falso don de lenguas, de esa babosada carnal y estúpida, para hacerse pasar por un gran siervo de Dios, un gran evangelista de Dios, para decir así, mirad, qué gran siervo de Dios soy, soy el mayor evangelista en el mundo hispano porque tengo el don de lenguas, cuando no tenía que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. Simplemente era un acto asquerosamente satánico, repugnante, baboso, sin sentido, una parodia diabólica, absolutamente satánica del don de lenguas. Es lo que hizo durante toda su vida este falso evangelista, este sujeto auténticamente endemoniado porque estaba poseído por legiones de demonios, que se llamaba Gigi Ávila. Gigi Ávila engañó durante decenas y decenas de años a millones de personas ignorantes, a millones de falsos cristianos evangelocos y pentecostalocos especialmente, porque él pertenecía al mundo pentecostaloco, y aún hoy en día a este engendro de Satanás le siguen considerando uno de los más grandes siervos de Dios y evangelistas de toda la historia, cuando fue uno de los más grandes enviados de Satanás, mentirosos, falsos evangelistas, uno de los mayores engendros del diablo que han existido en el planeta Tierra. Dicho esto, y habiendo respondido a este pobre desgraciado, a este retrasado llamado Isaac Fuentes, a esa babosada que ha hecho ahí en ese patético y repugnante vídeo, esa respuesta que ha dado ahí en su cuenta de Facebook, pues vamos a pasar a seguir respondiendo las mentiras y babosadas de Isaac Fuentes que tuvo en este debate que tuvo con un falso cristiano, un falso testigo de Jehová llamado Fran Enríquez, y vamos a seguir escuchándole y refutando, pulverizando a la luz de las Sagradas Escrituras, como estamos haciendo, todas las mentiras y patrañas que enseña. Pablo
nunca habló en lenguas angélicas. Lo que dice este sujeto, este embustero llamado Isaac Fuentes, es una asquerosa mentira del diablo. Pablo tenía el don de lenguas, hablaba en lenguas, más que el resto de los hermanos de la iglesia de Corinto. Nunca dice la Biblia que Pablo hablara en lenguas angelicales. Las lenguas que hablaba eran idiomas humanos como ya hemos visto. Lenguas angelicales jamás aparecen en la Biblia siendo habladas por hermanos, por seres humanos. Nunca. Repito que los ángeles en los cielos puedan tener su propio idioma, yo eso no lo niego. No digo que no. Pueden tener su propio idioma, su propia lengua. Pero que seres humanos en la tierra hablaran en lenguas angelicales es una mentira asquerosa, una mentira satánica enseñada por estos apóstatas de la fe y falsos cristianos pentecostalocos. Seguimos. Lo que dice acá el verso 13, por lo cual el que habla lengua extraña pida que la pueda interpretar o que la interprete. Porque... Bien, vamos a ir a 1 Corintios 14, verso 13, para que veáis cómo miente este sujeto. Aquí lo tenemos. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, subnormal, me he dirigido directamente a este retrasado llamado Isaac Fuentes. ¿Qué dice aquí? ¿El que habla en lengua de los ángeles, dice ahí eso? ¿O dice en lengua extraña? ¿Verdad que dice lengua extraña? No dice lengua de los ángeles, no habla de idioma de los ángeles por ninguna parte. El que habla en lengua extraña, ¿qué era la lengua extraña? Eran idiomas extraños, extranjeros, idiomas humanos que ellos no conocían. Ese es el significado de la expresión en lengua extraña. Imbécil, que es un tarado mental, Fuentes, usted es un imbécil. Aquí no se habla de lenguas angelicales por ninguna parte. Si fueran lenguas angelicales, Pablo hubiera dicho lo siguiente: por lo cual, el que habla en lenguas angelicales pida en oración poder interpretarla. ¿Dijo eso Pablo? ¿Verdad que no? Pues para que veáis cómo miente este hijo del diablo, este retrasado, este discapacitado mental llamado Isaac Fuentes. Pida en oración poder interpretarla, es decir, poder traducirla. Porque si yo oro en lengua desconocida, es decir, en idioma extranjero, en un idioma que no conozco, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Claro, si no entiende lo que yo he hablado, el idioma con el que he hablado, ¿cómo va a decir amén ese hermano? Imposible, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Claro, si no entiende el mensaje que yo he dado, ¿cómo esa persona va a ser edificada en la fe? Imposible. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. A ver, subnormal, Isaac Fuentes, retrasado. ¿Dónde dice aquí Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas angelicales más que vosotros? ¿Dijo eso Pablo? ¿Verdad que no, tarado? ¿Qué dice? En lenguas. ¿Qué lenguas? Pues el don de lenguas que Cristo dio a su iglesia. Uno de esos dones que cesó. Porque Pablo lo dijo, que las lenguas cesarán. Y efectivamente, ya cesaron en la época de Pablo. Ese es el don que está hablando aquí Pablo. El don de lenguas, de idiomas humanos. Idiota. No está hablando de lenguas angelicales por ninguna parte. Y luego dice, verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que de 1000 palabras en lengua desconocida, es decir, en otro idioma. Pero a ver, subnormal, ¿dónde dijo Pablo que 10.000 palabras en lenguas angelicales? Entonces, repito, ni el apóstol Pablo, ni ningún cristiano hablaban lenguas angelicales. Ni uno. El verdadero don de lenguas que Cristo dio a su iglesia, uno de los dones que Cristo dio a su iglesia,
eran idiomas, eran lenguas humanas, tal como ya he demostrado, como hemos visto bien clarito en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según Cristo les daba que hablasen. Y le pudieron entender porque había miles y miles de israelitas que venían de las diferentes partes del Imperio Romano para celebrar la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Esos israelitas hablaban en esas lenguas, en esos idiomas humanos y pudieron, por tanto, entender el mensaje que predicaron los apóstoles porque les oían hablar en el mismo idioma, en la misma lengua a la cual habían nacido. Lo entiende tarado, lo entiende mentiroso pentecostal loco. Los apóstoles no se pusieron a hablar en lenguas angelicales, no, eran idiomas humanos. Ese es el verdadero don de lenguas, que no tiene que ver absolutamente nada, repito, con la babosada, con la estupidez carnal, satánica, sin sentido, diabólica, perversa, que hablan millones y millones y millones de falsos cristianos pentecostalocos engañados completamente por Satanás. Eso es una falsificación carnal y babosa del don de lenguas. Seguimos. Demuestra que no eran lenguas humanas. Fíjate lo que dice aquí el versículo del 1 al 2. Dice, seguid el amor, pero tenéis celos las cosas espirituales, más bien de profetizar, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie oye, sino que el Espíritu, o por el Espíritu, dice otra versión, habla misterios. Bueno, esto ya lo expliqué ayer en el anterior vídeo, 1 Corintios 14, versos, el 14, todo el capítulo 14, está hablando del don de lenguas, del verdadero don de lenguas. No está hablando de lenguas angelicales, tarado, enfermo. Usted, Isaac Fuentes, es un enfermo mental. Se está hablando exactamente del mismo don de lenguas mencionado en Hechos capítulo 2. Eran idiomas extranjeros. El apóstol Pablo dijo bien claro, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ya estuve explicando ayer en qué consiste el don de profecía. Es el don más importante que Cristo ha dado a su iglesia porque edifica a la iglesia. Habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. ¿De acuerdo? Les lleva y los adoctrina y los edifica con la verdadera doctrina. Eso es el don de profecía. Porque al que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pero ¿dónde habla aquí de lenguas angelicales? A ver, el tarado mental. ¿Dónde dijo Pablo? Porque el que habla en lenguas angelicales no habla a los hombres sino a Dios. Pero no se da cuenta usted, imbécil, que está hablando de idiomas, de lenguas humanas. Exactamente el mismo don de lenguas que se menciona en Hechos capítulo 2. El que habla en lenguas, el que tenía el don de lenguas en la iglesia de Corinto, no hablaba a los hombres sino a Dios. Claro, hablaba a Dios. ¿Por qué? Porque no había intérprete, no había traducción. Por lo tanto, claro, hablaba en un idioma extranjero y le hablaba a Dios. Es lo que dice Pablo, no hablaba a los hombres, estaba hablando a Dios, porque no había intérprete en esa iglesia de Corinto. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Claro que hablaba misterios, hablaba en un idioma desconocido, en una lengua humana desconocida. Por eso dice Pablo, habla misterios. Claro que hablaba misterios, nadie le entendía en la iglesia de Corinto, hablaba misterios. Aquí no dice por ninguna parte que hablaba en el idioma de los ángeles. Solamente un subnormal, como estos pentecostalocos, como Isaac Fuentes, puede decir que aquí lo que hablaban los hermanos de la iglesia de Corinto era en el idioma de los ángeles. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico retrasado mental. Aquí no se habla de lenguas angelicales por ninguna parte. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Ese es el don más importante que el Señor Jesús ha dado a su iglesia. El que habla en lengua extraña no dice lenguas angelicales, tarado mental.
que usted no sabe ni leer la Biblia, payaso. El que habla en lengua extraña, es decir, en un idioma extranjero, en un lenguaje extraño, en un idioma extraño, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, claro. El que tenía el don de lenguas, el don de idiomas, hablaba en un idioma extranjero, en un idioma extraño, y se edificaba a sí mismo, pero no estaba edificando la iglesia, porque no había intérprete, no había traducción de ese idioma, de ese lenguaje humano. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Donde dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas angelicales. Dijo San Pablo ahí, ¿verdad que no? Para que veáis cómo mienten estos hijos del diablo pentecostalocos. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ese era el problema de la iglesia de Corinto, que tenían algunos hermanos el verdadero don de lenguas, pero no se interpretaban, no se traducían esas lenguas, esos idiomas, y por lo tanto no había en absoluto edificación, no había edificación en la iglesia. Es de lo que está hablando el apóstol Pablo, así de simple. No está hablando de lenguas angelicales, no está diciendo que los hermanos de esa iglesia hablaban en lenguas angelicales. Solo un retrasado mental como este sujeto, este payaso y mentiroso llamado Isaac Fuentes, puede decir que aquí en la iglesia de Corinto lo que hablaban estos hermanos eran en idiomas angelicales, lengua de los ángeles. Solo un subnormal profundo puede decir semejante babosada. Pablo no está hablando aquí por ninguna parte de lenguas angelicales. Pablo estaba hablando del don de lenguas, lenguas humanas, exactamente las mismas lenguas, los mismos idiomas mencionados en Hechos capítulo 2 y que hablaron los apóstoles ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. Seguimos. Esto demuestra que la iglesia sí habló en lenguas, en la congregación, en lenguas angélicas, en lenguas que no eran humanas. Ahora no sé cuánto me queda, a ver si me canso. ¿Lo ve? Este payaso dice que estas lenguas mencionadas aquí en 1 Corintios 14 eran lenguas angelicales, cuando Pablo aquí por ninguna parte estaba diciendo que esos hermanos hablaran en lenguas angelicales. Está hablando de lenguas, de idiomas, idiomas extranjeros, lenguas extrañas, lenguas extranjeras. Eso es lo que significa la expresión lengua extraña, lenguas extranjeras, no idioma de los ángeles. Retrasado, que eres un retrasado, Isaac Fuentes. Satanás te ha destrozado completamente el cerebro por medio de esa secta diabólica a la que perteneces, esa secta pentecostaloca, donde un pastorcillo pentecostaloco, un falso pastor, te ha destrozado completamente el cerebro con esa espantosa doctrina de demonios que es el pentecostalismo. Seguimos. El tiempo. Vamos rápidamente. 3:13 tienes ahí. Ok, déjame nomás leer el versículo 39. Igual yo te cedo el tiempo también. No hay problema, no hay problema. Ok, no va a ser el 26. Dice aquí en el versículo 26, ¿qué pues, hermanos, cuando os reunís, es decir, en la congregación? Cada uno tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Siempre es para edificación de... Pero ¿dónde habla en este texto de lenguas angelicales? Subnormal, que eres un pobre subnormal. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice Pablo a estos hermanos de la iglesia de Corinto. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Pero ¿dónde dice lengua angelical retrasado mental? Dice lengua, idioma. Tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, es decir, en lengua extranjera, en un idioma extranjero, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, atención, y si no hay intérprete, no hay traducción, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ocurre esto en estos cultos asquerosos, diabólicos, de enfermos mentales que son los pentecostalocos, ¿verdad que no ocurre?
En absoluto. Esto lo vemos, por ejemplo, lo vimos en el primer vídeo de este sujeto endemoniado, de este falso evangelista llamado Gigi Ávila, donde ahí se pone a hablar en esa jerga babosa, en esa estupidez sin sentido, absolutamente satánica, que no tiene que ver nada ni con idiomas humanos, ni mucho menos con el idioma de los ángeles, con lenguajes angelicales. Simplemente es una babosada estúpida, carnal, que él se inventó, que él se inventaba para engañar a millones y millones de idiotas que no saben nada de la Biblia, para engañar y hacerse pasar por un gran siervo de Dios y el más grande evangelista de la época. Eso es lo que hizo este sujeto endemoniado llamado Gigi Ávila. Eso no tiene que ver nada ni con las lenguas humanas, ni con idiomas humanos, ni mucho menos con el idioma de los ángeles. Repito, es una jerga babosa, estúpida, sin ningún sentido, porque no tiene absolutamente ninguna traducción, ninguna interpretación, inventada por estos mamarrachos, estos falsos cristianos pentecostalocos a los cuales Jesús llamó la cizaña. La cizaña, esa hierba mala que un día al final serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego, por mentirosos, por malvados. La cizaña, esa hierba mala, son especialmente los falsos cristianos pentecostalocos que han engañado a millones y millones de personas con espantosas doctrinas de demonios y con estas falsas lenguas, estas babosadas, esa jerga babosa y carnal que hacen pasar por el don de lenguas. Por eso es que si no se arrepienten, estos falsos cristianos arderán como la estopa en el lago de fuego, como hierba mala que son, como cizaña que son. Seguimos. Manera que mando que no se impida el hablar en lenguas. Entonces, claro, Pablo les dice a estos hermanos de Corinto, no impidáis hablar en lenguas. Era el verdadero don de lenguas el que practicaban en la iglesia de Corinto, pero tenían el problema de que a veces hablaban en lenguas, pero no había interpretación, nadie interpretaba, nadie traducía esas lenguas, esos idiomas extranjeros, y por lo tanto en la iglesia no había edificación. Por eso Pablo lo corrige y lo dice bien clarito, y si no hay intérprete, calle en la congregación, se calle y hable para sí mismo y para Dios. Se tenía que callar, absolutamente ocurre lo contrario en estos cultos satánicos, en estas iglesias pentecostalocas al servicio de Satanás. En lugar de callarse y hablar y dejar de hablar en esa babosada carnal y sin sentido, siguen hablando estos falsos pastores en esa babosada repugnante que no tiene ningún significado, ninguna traducción. ¿Y para qué? La pregunta, muchos preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen para aparentar una espiritualidad falsa que no tienen, para hacerse pasar por grandes pastores, por grandes siervos de Dios, por grandes evangelistas, y de esta manera engañar y robar dinero a millones y millones de personas. Eso lo hizo durante más de 50 años este sujeto endemoniado llamado Gigi Ávila, y lo siguen haciendo miles y miles y miles de falsos pastores pentecostalocos de la cristiandad apóstata. Seguimos. sí se habló en lenguas angélicas en la congregación. O sea que Pablo sí habló en lenguas angélicas, en lenguas no humanas. Déjame. Que el apóstol Pablo habló en lenguas angélicas, a lenguas no humanas. No hay ni un solo versículo donde se demuestre que Pablo hablaba en el idioma de los ángeles. Seguimos. Te pongo la pantalla para que tú lo puedas ver conmigo. Y a ver, dame un segundito. Ahí está, vamos a ponerle la lupita, diría mejor no digo su nombre, ¿para qué lo menciono, cuates? Bueno, dice aquí, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, ¿dónde? En la iglesia. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero a ver, su normal discapacitado mental, analfabeto, ¿dónde dice el pasaje? Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas angelicales más que vosotros. ¿Dónde dijo eso el apóstol Pablo? Subnormal, que es un pobre subnormal usted.
¿Se dan cuenta cómo retuercen, falsifican, pervierten para su propia condenación estos falsos cristianos? ¿Cómo pervierten de forma tan repugnante las palabras de Pablo? En ninguna parte Pablo dijo que él hablaba en lenguas angelicales. Él hablaba en idiomas, en lenguas, tenía el verdadero don de idiomas y por eso podía edificar a la iglesia. Él hablaba en diferentes idiomas humanos. Así de sencillo. En ninguna parte dijo Pablo que él hablara en lenguas angelicales, como dice este retrasado mental llamado el Fuentes, el Isaac Fuentes. Usted lo que está diciendo es una asquerosa mentira del diablo, que le llevará a la condenación, sin ninguna duda, le va a llevar al lago de fuego por mentiroso. Por mentiroso. Si usted no se quiere arrepentir de todas sus mentiras, de todas sus espantosas doctrinas de demonios, lo que le espera es la condenación en el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos como lo es usted. Seguimos. Más quiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Claro, idiota, en lengua desconocida, en lengua extranjera. No dice por ninguna parte en lenguas angelicales. Idiota, que no sabe ni leer, ni entiende la Biblia. Es un retrasado este sujeto, un enfermo. Pero es que usted no sabe leer analfabeto, que dice en lengua desconocida, en lengua extranjera. No está hablando de idioma de los ángeles por ninguna parte. Él prefería hablar, como dice el texto, bien clarito, en un idioma que le conocieran, que le entendieran. Más que 10,000 palabras en lengua desconocida, en lengua extranjera, pues claro. Si hablara 10,000 palabras en lengua extranjera desconocida, pues no le entenderían en la iglesia de Corinto. Ahí no está hablando de lenguas angelicales, del idioma de los ángeles por ninguna parte. Solo un subnormal como usted podría decir que ahí pone, que ahí está escrito lenguas angelicales, para que vean lo retrasado mental que es este sujeto. Este pobre desgraciado al servicio de Satanás, este falso cristiano pentecostaloco llamado Isaac Fuentes. Usted es un retrasado mental. Ni sabe leer la Biblia ni la entiende, sino que la pervierte, la retuerce, las palabras de Pablo para su propia perdición. Así de sencillo. Eso es lo que hace usted. Se está acabando su propia tumba, su propia condenación, al falsificar de esa forma tan satánica las palabras de Pablo. Repito, usted se está acabando su propia condenación, su propia perdición en el lago de fuego. Seguimos. Esto demuestra que el apóstol Pablo sí habló en lenguas angélicas. Mira lo que dice acá el verso 13. Por lo cual, el que habla lengua extraña pida que la pueda interpretar o que la interprete. ¿Por qué tiene que interpretar una lengua que es humana? Madre mía. ¿Por qué tiene que interpretar una lengua que es humana? O sea, un lenguaje extranjero. ¿Qué pasa? ¿Que un idioma extranjero, un idioma extraño extranjero no se puede interpretar, retrasado mental? O sea, fíjense lo mal que está de la cabeza este sujeto. ¿Por qué tienen que interpretar? ¿Por qué tienen que traducir una lengua extraña, un idioma extranjero? O sea, este tío está enfermo de la cabeza. O sea que yo no necesito, por ejemplo, que alguien me interprete un mensaje que se da en idioma chino. Si a mí alguien me da un mensaje en idioma chino, yo no necesito un intérprete, yo no necesito un traductor. Pues claro que lo necesito. Si yo no tendría ni idea, no sabría lo que ha dicho esa persona. Y va ahora este auténtico subnormal, este discapacitado mental, y dice el por qué. ¿Por qué se habría de interpretar un idioma humano? O sea, es que hace falta estar mal de la cabeza. Este sujeto ni sabe de lo que habla, no piensa antes de hablar, es decir, como una persona con el cerebro totalmente destrozado. Pues claro que se necesita un traductor, un intérprete. Si a mí me vienen hablando en un idioma extranjero, en una lengua desconocida, pues claro que necesito un intérprete, pedazo de idiota. Vamos a seguir escuchando a este discapacitado mental. O sea, no tiene sentido. Que no tiene sentido que me interpreten, que me traduzcan ese idioma. Que no tiene sentido. Usted sí que no tiene sentido. Usted es un enfermo mental. Se lo digo en serio, Fuentes. Usted es un pobrecillo enfermo mental que necesita sin ninguna duda arrepentirse de todas sus mentiras y creer
realmente en la Biblia, creer en las Sagradas Escrituras y salir de esa maldita secta diabólica a la que pertenece, en esa secta pentecostaloca donde le han destrozado completamente la mente con todas esas espantosas doctrinas de demonios. Seguimos. En lenguas humanas no se necesita intérprete. Que las lenguas humanas no se necesitan intérprete, pero madre mía, este tío está más desquiciado de lo que me pensaba. Que con las lenguas humanas no se necesita traductor, no se necesita intérprete, dice este pobre desgraciado, porque lo que es un pobre desgraciado, no tiene ni la gracia de Dios, o sea, es un pobre enfermo mental, engañado completamente por el padre de la mentira, que es absurdo, que no se necesita un traductor o un intérprete si son lenguas humanas. Qué tío, pero qué tío más enfermo mental, de verdad. Es increíble lo que hay que escuchar. El ejemplo de eso está en Hechos capítulo 2, porque la Biblia dice que todos hablaron en lenguas y todos entendieron. Todos los que estaban ahí, que eran de distintas nacionalidades, todos entendieron las maravillas de Dios en su propio idioma sin necesidad de un intérprete. Pero subnormal, esto ya lo explica lo de Hechos capítulo 2. ¿Cómo iba a hacer falta tener un intérprete, un traductor ahí en Hechos capítulo 2, si los apóstoles se pusieron a hablar en diferentes idiomas humanos, y les pudieron entender todos esos israelitas que venían de diferentes países del Imperio Romano, donde hablaban sus propios idiomas, sus propias lenguas, les pudieron entender cada uno en su propio idioma? Porque los apóstoles hablaron en esos idiomas, idiota. ¿Qué intérprete iban a necesitar? No necesitaban ninguno. Los que venían, por ejemplo, de Italia, los israelitas que venían de Italia, que vivían en Italia, ¿en qué idioma hablaban ahí? En latín. Pues los apóstoles les hablaban, uno de los idiomas que hablaron era el latín, y pudieron entenderles en su idioma natal, en latín. Los que venían de Grecia, pues también les entendían porque hablaban en griego, y esos israelitas que estaban ahí les oían hablar en griego. No necesitaban ninguna interpretación de lenguas, pedazo de tarado. Sencillamente el don de lenguas era el que tenían los apóstoles, hablaron en esos diferentes idiomas para que todos esos miles de israelitas que vinieron de las diferentes partes del Imperio Romano pudieran escuchar el mensaje de salvación y pudieran entenderlo. Así de sencillo. Pero lo que está diciendo este tarado mental, este enfermo llamado Isaac Fuentes, es que es de locos, de verdad. Es de auténtico subnormal en lo que está diciendo. Dice, ahí no, en el Pentecostés no necesitaron ningún intérprete. Pues claro, porque no hacía falta que les interpretaran la lengua, pedazo de retrasado. Porque les estaban escuchando hablar en el idioma en el cual habían nacido. Por lo tanto, ¿qué intérprete iban a necesitar? Retrasado. Hay que ser desquiciado mental, o sea, hay que ser burro, escuchar a este tipo de gentuza pentecostaloca decir todas estas sartas de mentiras, de estupideces, es que de verdad es para volverse loco. Son las sectas, las iglesias más falsas, más diabólicas, más perversas de toda la historia de la humanidad. Las llamadas iglesias evangélicas pentecostales. Estos pentecostalocos son la cizaña más mala, más perversa de toda la historia. Son esa hierba mala, repito, que Jesús mencionó en la parábola del trigo y la cizaña, que un día serán recogidos y arrojados al fuego. Por eso es que estos falsos cristianos pentecostalocos hasta discutirán con el propio Jesús, diciendo, Señor, Señor, ¿Cuándo hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado fuera demonios? Hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Hemos hablado en lenguas, hemos profetizado, hemos echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Eso es lo que hacen, lo que pretenden hacer toda esta mierda de falsos cristianos pentecostalocos. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor Jesús? Apartaos de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Irán derechos al fuego, como hierba mala que son. Son esa cizaña mencionada por Jesús, que serán recogidos y arrojados al fuego. Seguimos.
Por tanto, las lenguas que habló aquí Pablo y que la iglesia habló aquí según el versículo 26 y 39 de 1 Corintios 14 son lenguas angélicas, lenguas que no son humanas, que no se pueden... ¿Pero qué lenguas angélicas? ¿Dónde dice lenguas angélicas subnormal? ¿No se da cuenta usted que no aparece esa expresión por ninguna parte? Que está hablando del don de lengua, las mismas lenguas, el mismo don de lenguas que se manifestó el día de Pentecostés. Seguimos. Pueden comprender y que por tanto se necesita la revelación y la interpretación del Espíritu Santo, que es otro don del Espíritu Santo según 1 Corintios 12, el don de interpretar lenguas. Existe el don. Ya estuvimos viendo que no son los dones del Espíritu Santo. Jamás el apóstol Pablo dijo que estos dones los diera el Espíritu Santo. Son los dones de Cristo, que Cristo dio a su iglesia. Cristo, Espíritu vivificante. Los dones del Espíritu. Y ese Espíritu es Cristo resucitado. Fue Él quien entregó esos dones a los hombres, lo dijo el apóstol Pablo. Los dones que Cristo dio a su iglesia, no los dones del Espíritu Santo. Jamás, jamás el apóstol Pablo habló de dones del Espíritu Santo. Seguimos. De las lenguas y de la interpretación de las lenguas. ¿Para qué necesitamos el don de interpretación de las lenguas si las lenguas son humanas? O sea, eso no... ¿Que para qué necesitamos el don de interpretación de lenguas si las lenguas son humanas? Pero qué tío más loco, qué subnormal. O sea, yo no necesito que alguien me interprete un idioma extranjero para yo poder entender a esa persona que me está hablando, por ejemplo, en ruso. Yo no necesito a alguien que me interprete ese idioma ruso, me lo interprete, me lo traduzca al español para poder yo entenderlo. Pero qué tío más enfermo de la cabeza, qué desquiciado. Que no necesitamos intérpretes si se refiriera a lenguas humanas. Pero qué tío más loco, más zumbao este sujeto llamado Isaac Fuentes. Yo jamás he visto y conocido a un pentecostal loco más zumbao, más mentiroso, más tarado que este individuo llamado Isaac Fuentes. Lo digo en serio. Seguimos. No tiene ningún sentido. Ahora, se habló de 1 Corintios 13, pero ya le dije que todavía no llega a lo perfecto. Mientras no llegue a lo perfecto, el don de lenguas está vigente, al igual que el don de la profecía. Esto ya lo expliqué en el primer vídeo. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y lo que era en parte, escuche bien, idiota, era el don de ciencia o don de conocimiento. Y el don de profecía, eso se acabará cuando venga lo perfecto, cuando ya seamos perfectos, cuando venga lo perfecto, ya no hará falta ni el don de ciencia ni el don de conocimiento. No se refiere por ninguna parte al don de lenguas. Lo que dijo el apóstol Pablo, y esto ya lo expliqué en el anterior vídeo, es que el don de lenguas cesaría por sí solo. Cesaría, separaría por sí solo. Y las lenguas cesarán, dijo el apóstol Pablo. Lo que terminará en el futuro, repito, es el don de ciencia y el don de profecía. Y eso va a ocurrir cuando venga lo perfecto. Pero el don de lenguas cesaría por sí solo antes de que venga lo perfecto. Y efectivamente eso ya ocurrió en los días del apóstol Pablo, donde el don de lenguas cesó completamente porque no se vuelve a mencionar en ninguna otra epístola, en ningún otro escrito del Nuevo Testamento. Seguimos. Y todos los dones del Espíritu Santo. Dice que en 1 Corintios 14:4 la expresión lengua extraña es espuria. Sin embargo, el propio contexto del 1 Corintios 14 demuestra que eran lenguas extrañas, porque el apóstol Pablo dice que tiene que haber un intérprete, de lo contrario nadie va a entender lo que se está hablando ahí. Vamos a ver. 1 Corintios 14:4, aquí lo tenemos. El que habla en lengua extraña, en lengua extranjera, no está hablando del idioma de los ángeles, de lenguas angelicales, pedazo de retrasado. Si se refiriera a lenguas angelicales, Pablo hubiera dicho lo siguiente: el que habla en lenguas angelicales a sí mismo se edifica, pero no habla de lenguas angelicales. Fijaos cómo pervierte y retuerce las palabras de Pablo para su propia condenación, este hijo del diablo. Está hablando de lengua extraña. ¿Y qué era la lengua extraña? Pues una lengua extraña para él, un idioma extranjero. Por ejemplo, para mí, el tailandés, por ejemplo, es una lengua extraña. Yo no conozco el tailandés, no sé hablar en tailandés, es una lengua extraña para mí. O el chino, o el ruso, o incluso el inglés.
Yo no sé nada de inglés. Es una lengua extraña para mí. Es de lo que está hablando aquí Pablo cuando menciona lengua extraña. No está hablando de lenguas angelicales por ninguna parte. O sea, este tío es un enfermo mental. El sujeto este mentiroso llamado Isaac Fuentes. Aquí no está hablando de lenguas angelicales. Está hablando de idiomas extranjeros. De lenguas extranjeras, extrañas. Y va este imbécil y falsifica las palabras de Pablo y dice: el que habla en lenguas angelicales a sí mismo se edifica. Dice este retrasado mental. ¿Pero de qué lenguas angelicales me está hablando usted, enfermo? Está hablando de idiomas extraños, de idiomas extranjeros, lenguas, idiomas. En griego glosa, que significa lengua e idioma. Lenguas extranjeras, extrañas. Así de simple, no está hablando por ninguna parte del idioma de los ángeles, de lenguas angelicales. Seguimos refutando a este retrasado mental. El término desconocido, eso no demuestra que el apóstol Pablo no habló en otro idioma, en una lengua angelical, porque en el propio 1 Corintios 14 el apóstol Pablo dice que tiene que haber un intérprete, ¿sí? Dice, si no hay intérprete, calle y hable para sí mismo. Claro, eran idiomas extranjeros, pedazo de subnormal, que necesitaban ser interpretados, traducidos. Lo ve que está hablando de idiomas humanos, porque está hablando de idiomas que han de ser traducidos, retrasado mental. Y una jerga babosa como la que habláis vosotros los pentecostalocos, el shiva rabara kataximba palakatatalapapum, eso no es ningún idioma subnormal, eso no se puede traducir, no se puede interpretar. Pero los idiomas humanos, por supuesto, que se pueden interpretar, se pueden traducir. ¿Lo entiende, retrasado? Es de lo que está hablando Pablo. Si está hablando de idiomas que se pueden traducir, que hay que traducirlos, que hay que interpretarlos, pues significa que se refiere a lenguas humanas, a idiomas humanos, enfermo. Pero que es que usted es un enfermo mental, lo digo en serio. Es el pentecostaloco, más idiota y embustero que he conocido jamás. Es este sujeto, este pobre hijo del diablo llamado Isaac Fuentes. Es el más chiflado que he conocido jamás. Que está pervirtiendo y falsificando las palabras de Pablo de una forma espantosa, de una forma espectacular. Seguimos. ¿Para qué necesitamos un intérprete si la iglesia no está hablando en lenguas angelicales? Madre mía, ¿para qué necesitamos un intérprete si en la iglesia no se hablan en lenguas angelicales? Pero subnormal, o sea que si a mí me vienen hablando en un idioma extranjero, yo no necesito un intérprete, yo no necesito un traductor. Hay que ser retrasado mental para decir una babosada y una estupidez tan grande como la que acaba de decir este enfermo mental llamado Isaac Fuentes. Seguimos. Si el apóstol Pablo pide que nosotros roguemos a Dios, que nos dé el don de la interpretación de lenguas, es porque esas lenguas no son humanas, sino angelicales. Ya lo leí. Pero ¿dónde habla Pablo de que eran lenguas angelicales subnormal? Pero no se da cuenta que está hablando de lenguas extrañas. Lo dice aquí. 1 Corintios 14:4. En lengua extraña, es decir, en lengua extranjera. No está hablando de lenguas angelicales, tarado. Eran idiomas extranjeros que necesitaban ser traducidos, ser interpretados. Seguimos. Y en mis intervenciones anteriores, donde la palabra de Dios nos dejó claro, en este caso, ¿verdad? Que necesitamos pedirle a Dios, ¿sí?, que nos ayude a interpretar las lenguas, porque de lo contrario dice que el que habla en otras lenguas habla misterios. Y luego el apóstol Pablo dice... Claro que habla misterios. El que habla en idiomas extranjeros habla misterios. ¿Por qué son misterios? Habla misterios. Porque yo no lo entiendo, no tengo ni idea de lo que está diciendo, idiota. Está hablando en un idioma extranjero y para mí está hablando misterios. No lo entiendo. Este tío, de verdad, es que no he conocido a un sujeto más analfabeto, más burro, más mentiroso que este individuo llamado Isaac Fuentes. Vamos a acelerar un poquito para no hacer este vídeo excesivamente largo. Y seguimos refutando, desenmascarando a este embustero llamado Isaac Fuentes.
cuando hace la alegoría de la guitarra, de la flauta, que si alguien no escucha el sonido de la trompeta, ¿cómo se preparará para la guerra? El propio apóstol Pablo dice después, de la misma manera, si alguno habla en lengua extraña y no hay intérprete, ¿cómo se sabrá o cómo se entenderá lo que dice? O sea, la Biblia no tiene que decirte específicamente. Pues claro, idiota. Si alguien me viene hablando en un idioma extranjero, en un lenguaje extraño, y no hay traductor, no hay intérprete, ¿cómo voy a saber yo lo que ha dicho? Tarado, ¿cómo voy a saber yo lo que le ha dicho? Si me viene hablando en un idioma extranjero, no me entero. Pero si hay un intérprete, hay un traductor, pues claro que lo voy a entender, idiota. Pues eso es lo que estaba hablando Pablo ahí en 1 Corintios 14. Seguimos. Las cosas. El propio contexto te demuestra con evidencias que comprueban los hechos que la iglesia estaba hablando en lenguas no humanas, sino lenguas angélicas, porque el apóstol Pablo pide que haya un intérprete. Qué tío más loco. Está como una puñetera cabra. Como una puñetera cabra, diciendo que los hermanos de la iglesia de Corinto lo que hablaban eran idiomas angelicales, que hablaban en el idioma de los ángeles. Yo no he conocido a un enfermo pentecostaloco peor que este, lo digo en serio. Seguimos. Termino mi respuesta con 1 Corintios 12. El apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo da el don de lenguas y también el don de la interpretación de las lenguas. Eso demuestra. Pues claro, idiotas, esos idiomas, esas lenguas se pueden interpretar es porque son idiomas humanos. Pueden ser traducidos. Si lo dijo Pablo, bien claro que esas lenguas, esos idiomas eran del mundo, eran humanos, eran lenguas humanas, lo dijo Pablo en este versículo que voy a leer. Escuche bien, enfermo mental. Mire, voy a leer a partir del verso 9, 1 Corintios 14, verso 9, para que veáis cómo miente este hijo del diablo llamado Isaac Fuentes. Como Pablo bien clarito se estaba refiriendo a lenguas humanas, a idiomas humanos. Así también vosotros, si por la lengua no dieseis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, efectivamente. Si yo voy a una congregación donde solo hay españoles que hablan en español y voy hablando en tailandés, pues ¿cómo me van a entender? Imposible que me entiendan. Y sigue diciendo, atención, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero no ve, idiota, que está hablando de lenguas del mundo, de idiomas humanos. Si lo dice bien claro, tantas clases de lenguas o idiomas, que es lo mismo, hay seguramente en el mundo. No está hablando de lenguas angelicales, retrasado mental. Está hablando de los idiomas que se hablan en el mundo, todos los cuales tienen traducción, tienen interpretación. Lo hice bien claro. Y ninguno de ellos carece de significado. Claro, ningún idioma humano carece de significado. Tiene traducción. Y va este enfermo mental, y ya con esto termino el tercer vídeo, y dice que no, que aquí en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo de lo que habló es de lenguas angelicales, que los hermanos de la iglesia de Corinto lo que hablaban eran lenguas angelicales. Aquí tenéis cómo miente este auténtico hijo del diablo, este embustero patológico llamado Isaac Fuentes. Eran idiomas del mundo. Aquí lo dice bien claro Pablo en 1 Corintios 14:10. Y ya con esto doy por terminado este vídeo. Mirad en la descripción de este vídeo, donde hay 2 estudios bíblicos míos muy importantes sobre este tema de lo que es el verdadero don de lenguas. Y si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like al vídeo para que más gente vea este vídeo y conozcan la verdadera doctrina y salgan huyendo cuanto antes de estas iglesias diabólicas, de estas organizaciones e iglesias satánicas, pentecostales, que enseñan todas estas mentiras, todas estas doctrinas de demonios, han falsificado de la forma más satánica y repugnante el verdadero don de lenguas, hablando en una babosada sin sentido, estúpida, carnal, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. Os ha hablado Tito Martínez.